Muy buenos días a todos, jóvenes. ¿Qué huele? ¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy traemos avances de nuestro querido Pecas. A ver si anda por ahí. ¿Qué huele, Pecas? ¿Qué pasa, verdad? Claro, contigo, hermano. No, pues acabo de llegar. Oye, ¿te quedaste con el otro micrófono? No, te lo entregué. Ah, sí, entonces ya me lo comí. ¿Quién sabe? ¿Cómo vamos, Pecas? Pues ahí va, ahí va. Cuéntanos, ¿qué avances tenemos? Ahorita andamos detallando, echándole a las fachadas. Ok. ¿Qué pasó con lo de la obstrucción que teníamos ahí en el bajante? Pues ya quité el tubo, abrí la losa, ¿Siempre sí? se abrió la losa y pues sí estaba tapado, sí tenía revoltura. Claro que sí. Tenía como 20 centímetros, ¿no? Pues cuando lo destapábamos. 20 centímetros No, hombre, es un montón. A ver, vamos, ¿podemos verlo? Sí. ¿Está abierto, Chuy, abajo? Sí, Buenos días, Chuy. buenos días. Vamos a ver. Fíjense, jóvenes, esto es algo muy común en la obra, que pasen cosas, ¿verdad? Cosas como esta. Y siempre hay varias formas de resolverlo, ¿verdad? Como lo vimos Sí. en el video anterior. Lo bueno que se pudo, pues. Muchas personas, seguidores del canal, hablaban de que trajéramos a un fontanero, ¿verdad? Sí. Para que lo destapara. Que un especialista, ahí vi en los comentarios que estaba un especialista. Exacto. Y sí lo trajimos, de hecho, ¿verdad? Sí vino uno, pero pues no se pudo porque era concreto lo que tenía. Eso es bien importante para que todos Búscame- sepan que el búscame el pedazo concreto, de tubo. el concreto El no concreto. lo rompes con una sonda. Nomás que ayer le puse para si llovía, que no se fuera a filtrar el agua, como te digo, es que por aquí sale el agua, para allá. Ajá. Y le puse ¿verdad? Fíjense la losa de desplante de la casa. Esta es la cimentación de estas casas, ¿verdad? Esta es la losa, esta se llama, ¿cómo se llama? Losa de cimentación. Y que tenía un codo a 90, me dijo Martín, ¿verdad? Sí, tiene un codo 90. Nomás que ahorita ya le voy a poner puros 45. Este es el que tenía, mira. Híjole. Mira. Ah, fue un montón. Pues si se le fue algo, pues a la hora de la picada, Ujú. yo pienso que le atinamos al agujero. Ujú. Es que estamos picando con un palo, una varilla, estamos picando y pues yo pienso que le atinamos al agujero y pues metimos el tapón. Claro. Y con las picadas, pues se fue la revoltura, se fue la revoltura. Pero ¿cómo te refieres a las picadas? ¿En el tubo? Allá arriba, Ajá. cuando andamos colando la trave, Sí. haz de cuenta que estamos picando con una varilla. ¿Pero le picaron al bajante o qué? Pues yo pienso que le atinamos a la hora de... ¿Pero que no el bajante está en el muro, no en la losa? No, es que haz de cuenta que el muro era el respiradero que salía hasta allá, hasta la azotea. Sí. Y como yo lo moché al ras, y le Mm. pusimos el tapón, y pues a la hora de la picada, Le dieron le atinamos al agujero, pues al tubo, ¿Cómo ves, Chuy? y se fue el tapón. ¿Ahí qué se hace? Pues sí agarró algo, era, ¿no? Pues cuando lo destapábamos, ¿verdad? Los dejo un rato solos y se ponen bravos. Pero qué bueno que se destapó. Y esa era la forma correcta, jóvenes, porque todo lo que estábamos tratando de hacer en el video anterior, o sea, la solución iba a ser un nuevo bajante. Y íbamos a eran dos opciones, pues, meter aquí, bajar aquí, y aquí pues era más bronca porque tenemos que abrir la losa. Ujú. Y ¿Cómo conectarnos con este registro, Conectados ¿verdad? con este registro. Y como ves, pues la losa está gruesa, tiene 15 centímetros. Sí. Y aquí era más abrir más tramo que el pedacito ese. Ujú. Además que tú dices que el tubo va por ahí, pero iba a quedar Y botado. iba a quedar botado, haz de cuenta que iba a quedar hasta por aquí así. Íbamos a meter un chaflán aquí, pero ya le iba a quitar un buen pedazo aquí. Exacto. Es desconfigurar la geometría. Acuérdense que para Y ya, nosotros pues, tuvimos la esa geometría opción de abrirle del aquí. espacio es lo más importante. Aquí el ingeniero Que Abraham no me hay- dijo, no, pues sabes qué, que lo que se debe de hacer es lo correcto. Busca tu tubo y conéctate. Y lo bueno es que yo tenía dudas de dónde iba a estar, ¿verdad? Teníamos el miedo de que estuviera por dentro del baño. Pero si ves, no se rompió nada para allá. Nada. Cabrón. Nada. Eso es una lección de vida, Pecas. O sea, Es lo que- la forma correcta no tiene que ser la más complicada, ¿sabes?
solamente planeándola bien, Y pues aquí buscándole bien. se rompió esto y quedó. Nomás falta pues poner la colección. No le he puesto porque le andaba dando prioridad allá arriba porque a la tarde se viene el agua Ujú. y para que no hay chance de que se seque la pasta. Ok, vamos a verlo. Entonces, eso lo dejas hoy terminado. Oye, Ya. creo que, nomás que a mí me gustaría colarle, pero no quiso Martín. Así si viniera el vecino, así pues ya hubiera terminado aquí. Pero ¿por qué no le quisieron colar? Porque dice Martín que ponga la taza allá arriba y que la use este fin de semana. Que la use para ver la acción que hace. Me Pues. hace sentido. Sí, primero para no tener. Y pues dijo que no le tapara aquí, nomás pusiera la colección, pues. Ajá. Sí, me parece bien, ¿verdad? Para que se use un poco. No vaya a Porque ser ayer que haya una fuga. ayer le puse la manguera, Ajá. le puse la manguera con agua y sí salió el agua ayer. Sí. Sí, sin problema. Y no viste que se saliera, que goteara pues para los lados. ¿En dónde? Que no tuviera fuga, pues, Claro. así que estuviera chorreando y que Claro. tuviéramos ahí una humedad en la losa. No, Pues digo, si ya lo probaron, eso ya. Eso ya es ganancia. Ok. Pues mira, tampoco lo veo mal que pues, el vecino ya lo encuentre terminado. ¿Cuándo viene ¿quién? el vecino, Pepe? Sabe, la verdad no sé, habrá. Quedó que iba a venir el sábado pasado y no vino. Ok. Pero pues también que para que viera, pues, ¿verdad? Que no Ujú. se. Pues que hicimos el trabajo que íbamos a hacer. Pues mira, si no, ya está viendo el video. Le mandamos el video para que vea cómo se va a resolver eso muy bien. Nomás que me decía este Martín que le echara todo revoltura y yo no quiero echarle todo revoltura hasta arriba. O sea que llenara todo el agujero de revoltura, pero no. Así ¿Por qué no? hay otra que hay que abrir, así pues ya es más fácil. Sí me explico. Es que va a quedar todo el agujero lleno hasta allá hasta abajo de revoltura. Sí, Mejor le relleno como debe ser de tierra, ahí le pisoneo como pueda. ok. Aunque como está hueca la losa, Sí, pues allá abajo ya vi que no hay. está hueca la losa. Digo, tendría que tener tierra bien compactada, le salió Es tierra. que no, es que como te estaba diciendo que como se tapa el arenero, Ajá, como las dejan las cosas, las casas solas así, las arrumban y se tapa el arenero, pues ya no tiene salida al agua, el agua es caraja, el agua busca salida. sí. Y como te digo, estaba yendo por los tubos del drenaje. Pero por afuera, pues, como los tubos del drenaje ya ves que no están bien compactados porque pues, los pueden quebrar. Ajá, Y pues por ahí salió el agua, ok. salió el agua allá afuera. Hizo, pues está hueco. Está haciendo un socavón allá afuera. Un socavón aquí en la losa, Aquí por abajo de nosotros. por abajo de los tubos. Ok, entonces Te das cuenta que la ramada viene por aquí así. Ajá, Por aquí vienen los tubos que vienen a sale allí el registro y salen allá el registro y por ahí estaba saliendo el agua. Por los tubos, pues, como te digo, es donde está la tierra más suelta, ajá, porque no le pisonean bien. sí. Por los Entonces, tubos. ¿tú qué propones? ¿De qué? Pues eso nomás es de echarle la tierra así como es y los 15 de la losa. Está bien, pues es lo que tiene que llevar, no tiene que ¿Verdad? llevar más. Ok, pero Entonces, para que el digas tema es más- cómo le apisonas, cómo le vas a con meter ahí. con un polín, con un barrote. Pero no le vas a cortar el armado, ¿verdad? No, lo corté de para escarbar. Ok. Está bien. Así como está así la parrilla, así estaba. Ok. ¿Verdad? Vamos a ver entonces cómo vas allá atrás. Se resolvió ese tema, jóvenes, que Pues era bien aquí se ve, importante. Ahí va la fachadita esta. Excelente. ¿Verdad? Pues ahí más o menos le voy figurando el acabado, pues. Aunque quiero que decirte una cosa, que todavía resiste más esa pasta que esta. Pues es que esta pasta es de Es estuco, suco, ¿no? es Ajá. suco. Pero resiste más esa, porque esa está más delgadita. Y si te fijas, esta está más gruesa, tiene las costrutas más gruesas, mira. Unas partes y como es puro de mira, es fácil de quitarse. El vecino de aquí de al lado tiene poco que le entregaron su casa. Ajá. Tiene poco, tiene, ¿qué será? Un año, pasadito de un año, fue el año y medio, y ya se le está cayendo toda la pasta. ¿En serio? Sí, Es que esa es la cosa, pues. Sí estamos sellando bien con Festerbond. sí. Le echo, primero le quito la pasta
lo dejo limpio, le quito toda la pasta, le pico, porque es puro concreto, pues. Ujú. Los muros son puro concreto, le pico y ya le embarro Festebón al muro. Exacto. Al muro. Pues no directamente, le echo poquita agua para que se meta el poro, agarre. Le echo con el cepillo y ya le echo la salpeada, también con Festebón. Y a la mezcla también le echo Festebón. Y a este acabado le voy echando Festebón ahí como donde está lo repellado. Ajá. Ahí le echo Festebón y ya le echo la pasta, también que tiene Festebón. Perfecto. No, pues va a quedar bien macizo, ¿va? Sí. Es que eso es lo importante. Para eso es el Festerbón, ¿no? Para que le dé mayor resistencia. Haz de cuenta que es como un resistol. Ujú, Un resistol que agarra. ujú. Sí, ¿no? Le da Nomás adherencia. ocupas puede echárselo fresco. Eso sí. Porque si lo echas y ya se secó, pues ya se hizo como una pasta y ya no agarra. Ya no agarra. Se hizo como una pasta y ya no agarra. Es como el epoxine también. Haz de Tiene cuenta que estar es fresco. Sella. Ajá. Queda sellado, o sea, queda así como una capa de ahí, pues ya no se agarra. Ujú. Y no tiene que ser fresco para que esté pegajoso. Sí, pues para que se agarre junto Ujú. con el concreto y con la mezcla. Excelente, ¿no? Pues esto se ve muy bien. Y ya casi terminas todas las dos fachadas, ¿verdad? Pues esta ya quedó. Ajá. Ya al rato que acabe aquí, voy a hacer la colección y voy a poner el andamio para darle acá la vuelta para con el vecino. Ok. Perfecto, Nomás que entonces. ahí lo voy a poner volado, el andamio. El andamio, ponte muy, muy trucha. A ver cómo lo vas a poner, no vaya a ser que Mira, te caigas. ahí están las torres esas. Y de esa torre voy a poner a otra torre Ajá. encima. Y voy a poner un polín que salga hacia allá. Pero Sí. tienes que amarrar muy bien ese polín Sí, a la torre. esta la tengo que amarrar de aquí de las varillas. Ok. Estas están soldadas en el PTRS Ajá. y voy a amarrar la torre de aquí. Y ya voy para sacar el polín, para que salga para allá. Y lo Ponle voy a doble poner. amarre o triple amarre a la torre. ¿eh? Y al otro lado, como no se puede poner la torre, voy a hacer un barreno así, con el taladro, y voy a amarrar el polín sobre el muro. También que salga hacia allá. Ok. Porque allá de aquel lado no se puede poner la torre. Dile a Martín que tome fotos de eso y videos para agregarlos a este video. Para que la gente vea cómo hiciste esos amarres. Hace cuenta que está el muro, voy a hacer el barreno, así que agarre el polín. Y por el otro lado le voy a poner otro polincito para meter el amarre. Ok, como un troquel. Y otro que como los carpinteros. Sí, ¿no? los carpinteros. Sí, sí, sí. Nomás que ese lo voy a hacer con alambrón. Sí, más marrado. Sí. Ok. Pues con mucho cuidado. Acuérdate que aquí lo más importante es tu vida. Pues esto ya va muy bien. ¿Qué más nos falta de albañilerías? O sea, De la albañilería me falta lo de allá de afuera. La fachada de allá de afuera. a ver, vamos a verla. Qué bueno que aquí Pues ya de no aquí le nos tocamos a falta, nadie. haz de cuenta falta el pedazo de allá de arriba y Ajá. allá con el vecino. Las dos fachadas, ¿va? La de atrás y la del otro lado. Del otro lado, más que ahí está más chico, pues, Ujú. pedacitos más chicos. Son como de 1.50, por Sí. aquí así el murito. Nomás acá con el vecino, no sé si quiera que le cargues todo este abajo porque le va a quedar un bordo. Pues arréglale bien, de Ah, una ya vez. que- Para pues ya sí, no le- regresar, pues. Si quiere, pues, que le Pregúntale. que le cargue todo. Ajá. Y aquí, pues, hace falta de ahí para arriba lo mío. Oye, No sé. pero no te va a quedar abultado de este Pues lado. sí queda una cejita. Y no la podemos evitar. No, pues, ¿cómo? Es que haz de cuenta, le quita la pasta y queda la losa, el puro muro. Por eso, pues, o sea, si le quitas toda la pasta, no le podemos dejar otra vez la pasta al mismo paño. No se puede, porque ocuparía de echarle mezcla y la broca echarle mezcla para que tape la grieta. Porque están agrietados los muros y se filtra el agua. Y por eso te dije que había que enjarrarle, para que tapara. Pero a ver, entonces esa estría, bueno, es que no es una estría, es un abultado todo el Un enjarre. abultadito. ¿Y cómo le hacen los demás? No, pues que está todo parejo. Es que haz de cuenta que está todo el muro parejo. Ajá. Está todo el muro. Lo bajan completo. No, primero cuela la de abajo. Todo lo de abajo, ya se las dejan, como está allá enfrente. Ajá. ¿Si has visto cómo está allá enfrente? No. Aquí se ve, mira.
¿De este lado no le vamos a enjarrar? Pues yo digo que aquí no. Ok. Ahí en la mitad hay que repararle al menos, ¿no? Yo digo que aquí no. Tienes muchas grietas en esa losa. Sí. A ver, ¿cómo dices acá? Allá irá. Allá, de allá, frente allá. Ajá. Las casas que están allá abandonadas. ¿O cuáles dices tú? Allí enfrente de esas casas. Las casas esas que están ahí. Ahí donde está la malla, irá. Allá. Primero cuela la de abajo y ya Ajá. después cuela la de arriba. Sí, entiendo. Pero yo me refiero a las ampliaciones, o sea, bueno, no es que no hay ampliaciones en un segundo No, nivel, no se hacen hay. todas al mismo paño. Entonces, de plano, ¿no? No, a ver, Allí lo que Y se si no podría le hacer cambia- es enjarrarla toda hasta abajo. Para Pero que es se que- perdiera. esa es una opción. Esa es una opción. Un gotero, ¿no se puede? ¿Verdad? Una ranurita, un gotero y ya los sueles ahí. La otra, Pecas, es que no la enjarres. La otra es que nomás en las partes donde está ya desprendido, nomás ahí le des. Es que le vas a dar en la torre de la fachada, pues. Y todas las fachadas, lo bonito es que se vean iguales. Pero como todo eso, mira, que está feo, al rato va a estar igual. Allá arriba, es que no dura eso. Mira, digo que el vecino tiene poco que se le entregó su casa y ese le está cayendo toda. Mira. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la Allí del está vecino? verde. Esta verde es la del vecino. Ya se van. Hey, que les vaya bien. ¿Y dónde está el mango, pues? Mira, tiene poco que le entregaron su casa y fíjate, ya se le está cayendo todo el suco. Pues no veo que se le esté cayendo el estuco, lo que se le está cayendo es la pintura. No, es el estuco, ahí se ve la pasta, ahí se ve la losa ahí arriba. Ah, sí, Es el en la estuco. parte esa de arriba sí. Ok. Es que yo digo que no pasa nada, Brad. Tú dices que no pasa nada. ¿Cuánto se va a engrosar? 1 centímetro, ¿no? 1,5 centímetros. Centímetro y medio. Nos estamos peleando por centímetro y medio. Porque soy así, cabrón. Toda mi vida me peleo por centímetro y medio. Así se resume mi vida. Pero es que haz de cuenta que se va a ver todo más así la franjita. Ahí lo que puedo hacer, está la franjita y lo que de la franjita rematarle hacia abajo. Esa es otra. A ver, si le raspas la pasta como se ve ahí, que ya está desprendida, y se la vuelves a poner, no queda el mismo paño, Sí, ¿sí? sí. Y entonces, Pero es que parece echar la pura pasta. sin cemento, Sin mezcla, pues, sin emparejarle. sí. ¿Y por qué no hacemos eso? Te traigo un buen estuco, el Estucobra o el Uniblock, alguno, Pues a mí como quieras. y ya no le pones cemento. O sea, con buen sellador, aplicándole antes del estuco el sellador y revolviéndole, el festerbond al estuco, te va a quedar bien amarrado para que no tengas un detalle. Con pura fina también. Y con pura fina. Eso también entra en las grietas. Y sí, Ajá. que sella. Es que el estuco ese está como más grueso, no entra a las grietas, no entra. ¿Cuál estuco? Ese que le pusieron a este. El que le pusieron ellos. Ey, Pues es que mira, probablemente no lo sellaron, no le aplicaron quizá la proporción completa. y luego otra de las cosas es que como el muro queda como pulido Ajá. y ahí le amarran el del estuco, pues No se adhiere. no se adhiere. Es que esa es la cosa. Y si no le pones el sellador, no va a Es que, funcionar. Como la losa, como aquí era, se ve que la losa está pulida, todo eso mira, y pues ahí no se agarra.
Ocupas de darle una picadita así, pero para que se agarre, pues. Sí. Ok, nosotros no te hemos traído nada de estuco, ¿verdad? No, Ok. No, pues vamos a traerte estuco. Te traemos estuco, te traemos, bueno, el Festerbond ya lo tienes. Y vamos aplicándole ese para que no te quede. Para que no te quede nada de botado. Porque de verdad, pues no se debe ver bien. O sea, aquí lo que tenemos que también enseñarle a la gente es que cuando uno remodela este tipo de viviendas que son comunes y que se comparten, tienes que ser muy respetuoso, pues, ¿sabes? Porque cualquier detallito tú dices no pasa nada, pero pues el otro se sale 3 centímetros más y el otro ya se vuela 3 metros. Entonces, La diferencia. sí, sí, sí. Y eso hace que todo el conjunto pierda valor, pues, porque ya no hay pues no hay un orden. Entonces, para eso está el producto y para eso está el Fester. Ok, entonces mejor así. Allá atrás, pues ya lo hiciste. Y como tienes eso que decíamos, ¿no? Como tienes PTR. el PTR de la estructura esa, pues no se ve el cambio de paño. Ese te lo disfraza, pues. Y que yo sé que estamos hablando de milímetros, ¿no? Es bien poquito. Bien poquito, pero aquí... Y lo puedes disfrazar ese centímetro, ¿ah? Como Si te digo. si lo bajas. Sí, pues que se pierda. Hasta abajo, ¿ah? Que se pierda. Órale, pues, vamos haciéndolo así. Porque si no, al rato, si se te desprende, me vas a echar la culpa. Órale, pero disfrázalo bien. Que Bájalo se bien. pierda. Ujú. A nada, pues. A nada, sí, 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 a nada, bájalo. Ok, jóvenes. Alguien tiene que ceder en esta relación. Muy bien, listo, Pecas, pues entonces a darle. Tienes mi autorización, pero sí que no se note. Ojalá que le puedas rebajar un poco más para que todavía te engrose menos. Es que en unas partes te sale la malla. Ajá. Que haz de cuenta le pica, ya cuando le estás picando te sale la malla. Como la malla la deja cargada por un lado, no las entra, a la colada. Ok. No las entra la malla, si las entraran pues sí tenía facilidad pues, pero pues dos partes no. Nomás no. Dos partes como te digo se ve la malla. Muy bien. Pues jóvenes, ya nos vamos. Pecas, pues a darle. Vas muy bien. Y lo más bonito es el espacio de arriba, ¿va? Ese Sí, quedó amplio. quedó amplio, cabrón. Ya lo vio la señora Alicia? Oye, ya te iban a traer los paneles Covintec aquí, ¿verdad? Nomás que aquí estaba viendo este detalle del panel, A ver, dime. porque tú habías dicho que iba a tener de 5, ¿verdad? Ajá, Y se iba a crecer a 10. ajá. Pero ya a la hora de colar el castillo, ya queda de 10. Y a la hora del enjarre, pues ya se va a abultar. Sí. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Hacerlo de ladrillo? No, pues traer del otro, del de 10. No, pero el de 10 te va a agarrar 2 y 2. Por Te eso, va a quedar de 15. es que hace, no, lo puedes echar al ras de esta. Es que mira, aquí tienes 10. Este es el castillo. Ajá, Este es el castillo. sí, Y ya con lo del enjarre, pues ya se crece. sí. Ya te va a crecer un poquito más. 2 y si 2. Y lo dejas de 5, pues ya no te va a librar. Ok. Ok, entonces que se traigan panel de 5. De 10. Sí, pues de 5 pulgadas, más Sí. o menos. O 4 pulgadas, ¿no? Eh, De 10 centímetros, pues. Ok. y luego aquí también habías dicho que quería una lámpara. Aquí. Pero cuando fuimos con Fabi, pues voy a poner un mueble aquí. Alto. Alto. Sí, yo prefiero que nomás estén acá, Pecas. ¿Ah? Una lámpara ahí, para esta y otra allá. Sí, porque la otra que vinieron, estabas diciendo que una lámpara aquí, pero si Pero hay un mueble ahí arriba. sí, va a poner un mueble. Sí, es cierto. No, está bien. Con esta tiene suficiente. Y además va a tener buena luz. Ahorita no se ve porque le puse el plástico. Ajá. Ok.
Ok. Muy bien. Entonces, así lo hacemos. ¿Qué otra cosa? No, pues nomás. ¿Con eso? Con eso. Ok, pues jóvenes, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por darle like, muchas gracias por suscribirse. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para remodelaciones, construcciones desde cero. Su traje a la medida, con muchísimo gusto podemos apoyarlos. Construimos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Visiten cotaparedes.com, www.cotaparedes.com. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cotaparedes. Buen Yo Pecas. soy el Pecas. Y alias juntos el- somos Alias el Uyuyuy. Cotaparedes Arquitectos. ¡Adelante! Alias el uyuyuy. ¿Qué vas a creer ahora? ¿Qué es eso? Salió un alacrán y lo dejé ahí tapado. A ver, No, ya no se ve. ¿dónde salió la...? Haz de cuenta que aquí puse un plástico Ajá. y quité la tabla y aquí estaba y que corre, que se mete un agujero que estaba ahí, lo quise sacar con alambre y no lo pude sacar. Que le echo revoltura, dije, ahí te quedas. Nunca la vio venir. ¿Pero qué crees que había un hueco grande? No, era un agujerito que quedó así de ahí en el ladrillo y se metió y le piqué con un alambre, lo quise sacar y no lo pude sacar. No, pues ahí quédate, pues. Bueno, jóvenes, ya nos vamos.